Aún resuenan los ecos de la manifestación que el pasado sábado se celebró en Badajoz para reclamar un tren digno para Extremadura. Vamos a hablar de este hecho, también de los ecos que han tenido el Comité Federal celebrado el pasado domingo en Madrid del Partido Socialista y que va a permitir la investidura de Mariano Rajoy, por tanto arrancar esta legislatura cuyas elecciones, recordamos, nos quedan ya un poco lejanas, pero se celebraron el pasado 26 de junio. Buenas noches, bienvenidos a este tiempo de En la Picota. Vamos a analizar, a dialogar sobre lo que nos rodea en la actualidad y para ello vamos a saludar a nuestros picoteros de los martes. Hoy están con nosotros Ruma Casillas, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Saturnino González, Nino, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Está también nuestro amigo y compañero Fernando Valenzuela, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Gastrónomo de pro. Muy bien. Ya nos hablará sobre un tema que tiene ahí de un pan de hace muchos años. Y Miguel Valdés, ¿cómo estás? Buenas noches. Estupendamente, encantado de estar aquí con vosotros. ¿Tú sabías que el pan puede durar hasta 28 años? El pan blando. Bueno, blando no lo sé si estará. Es que si está duro. Pero es que Fernando Valenzuela tiene un pan de 28 años. Sí. Un pan como una torta. Un pan absolutamente, que además no ha tenido tratamiento ninguno, es decir, simplemente el señor de la panadería, mi amigo Juan, Juanito el panadero para la gente de Retamal, digo, Juan, me das el último pan que hagas que lo voy a guardar, a ver qué tiempo me dura. Lo metí en una bolsa de plástico, entonces nosotros andábamos entre Retamal y y Mérida, y lo puse encima de un armario. A los 7 o 8 meses fui y digo, esto tiene que tener ya moho y de todo. Estaba absolutamente intacto, ha seguido así. Y 28 años después, porque es de 1988, 28 años después, sigue el pan absolutamente el aspecto externo, ¿no? Como si fuera el recién sacado del horno. Se supone, como yo no lo he abierto, que si se cae se hará como si fuera cristal, como si fuera vidrio. Pero de momento procura que no se me caiga y que siga teniendo ese aspecto. Pues eso parece ser que también les pasa a las hamburguesas estas de las célebres cadenas, pero no solo el pan, sino el queso y la carne permanece intacta, no se lo comen ni los bichos, ¿eh? No se lo comen ni los bichos, tú la dejas puesta y permanece igual, no en nevera, y hay un caso, y lo podéis ver en internet, de un señor que se ha preocupado de mantener una hamburguesa de esas cadenas célebres, no sé de cuál de las dos, de las más célebres, y ahí sigue exactamente igual, no como la fotografía que siempre mienten, sino como la compró originalmente y no se ha estropeado, ni la carne. ¿Y qué tiempo ha ocurrido? Tú pones una hamburguesa de esas, encima un hormiguero y desaparece el hormiguero. Y nosotros nos la comemos con toda la tranquilidad del mundo. Pero bueno, porque la hormiga no se ahí lo dejo, ahí lo dejo. En fin. Está bien empezar con humor y con humor gastronómico, como hemos comenzado este martes, esta picota de martes, pero nos tenemos que poner serios porque hemos de analizar una situación que no es la primera vez que se produce en Mérida. En esta ocasión ha sido por una circunstancia distinta, pero nos sirve para reivindicar precisamente un hecho que se ha reproducido en varias ocasiones en la capital extremeña. Como saben ustedes, el pasado viernes, por esta misma cadena, le informamos que un hombre, un varón de 50 años, cocinero de un restaurante de la Rambla de Santa Eulalia, pues cayó fulminado tras un desvanecimiento y falleció en la calle Santa Eulalia en torno a las 7:15 de la mañana. El cadáver estuvo más de 2 horas, casi 3 horas allí, debido en esta ocasión a que la funeraria que debía recoger el cadáver estaba realizando otro servicio en Campanar. Imagínense ustedes, para la familia, para los viandantes, para una calle tan concurrida como la calle Santa Eulalia, que en torno a las 10 de la mañana aún permanecía el cadáver de este hombre en las inmediaciones de ese céntrico lugar. Esto viene a analizar, nos va a servir para reclamar otra circunstancia que se ha reproducido en varias ocasiones, y es que Mérida, fuera del horario administrativo de 8 a 3 de la tarde, carece de un forense de guardia. Y han sido ya como decimos, en varios casos en los que los cadáveres han permanecido durante más de 3 horas parados en el lugar del fallecimiento. De este hecho ha hecho bandera nuestro compañero y amigo Fernando Delgado, que en varias ocasiones ya lo ha dicho, pero hacemos suyas también nuestra reivindicación porque creemos que es una situación lamentable que habría ya de corregirse
de una vez por todas. Que una capital extremeña, que es equidistante en distancia de toda la comunidad autónoma, no tenga precisamente un forense de guardia, es, nunca mejor dicho, de juzgado de guardia. No quiero saber lo que ocurrirá en un suceso en Herrera del Duque, si tiene que ir desde Badajoz el forense de guardia hasta una localidad lejana, ¿no? como es esa. Miguel. Claro, aquí se han dado dos circunstancias, y yo creo que para centrar el debate, pero como tú bien has explicado, es decir, por una parte tenemos la funeraria que depende del Ministerio creo que de Justicia, es decir, cuando hay una muerte que no está certificada en el hospital, ¿no? Para que todos entendamos, este tipo de muertes violentas se dicen cuando no tiene una explicación médica, que tiene que venir un furgón del anatómico forense, está centralizado en Badajoz y solo hay uno para toda la provincia. Entonces, efectivamente, imaginaos que una circunstancia de esta sucede en el otro extremo de la provincia, que está cerca de 200 kilómetros, el tiempo que tiene que permanecer ese cadáver, sin ningún médico le hace el favor de certificar la muerte por las circunstancias que sean. Y después está el otro problema. Yo no viví, pero sufrí de alguna manera, como tantos viandantes, una situación de este tipo en la puerta de un bar al lado de la Torre de Mérida. Un señor mayor cayó fulminado y falleció allí. Y estuvo más de 4 horas. Como te mueras en una circunstancia de esta, en fin de semana, porque todavía los días de diario, más o menos 2 o 3 horas no hay quien te las quites, pero tal. Pero como te suceda en un fin de semana y la persona que la forense de guardia que no vive en Mérida esté, como puede estar perfectamente, celebrando una comunión o una boda, donde sea, entonces cuando tienes un problema. Y digo un problema porque imaginaos la situación, como muy bien ha comentado Fran, el que viene en la calle Santa Eulalia, en cualquier sitio, esté como un perro, vamos, ya ni los perros, tirado una persona. Yo recuerdo, y me viene a la memoria, mi padre cayó fulminado en la calle Félix Valverde Lillo, un día a las 2 de la tarde, fulminado. Gracias a que tuvo un ángel de la guarda que lo recuperó malamente porque el problema que tuvo era mortal, pero por lo menos llegó la asistencia y se lo llevaron. Duró 5 días en la UCI, pero consiguieron. Yo no hubiera soportado, porque yo estaba a 200 metros de donde él cayó fulminado, yo no hubiera soportado la situación de vivir yo lo hubiera cogido, me lo hubiera echado al hombro y me lo hubiera llevado a mi casa. Y mira que había policía, porque claro, se montó, imaginaos el lío que se monta, ¿no?, con una circunstancia de esta. Me lo echo al hombro y me lo llevo a mi casa. Es inhumano. Vamos, o sea, yo es que me pongo en la piel de esta familia y es insoportable que en el siglo XXI un cadáver quede expuesto durante 2, 3, 4 horas, ni 1 hora siquiera, porque no tengamos lo que sea, y que sea culpa de quien sea, me da exactamente igual. Por eso me afecta especialmente, ¿no? Y me parece terrible que estemos en esa situación en pleno siglo XXI. Fernando. Sí, es que, claro, además en estas cosas hay una dimensión que es los sentimientos, que es muy difícil manejarlos, ponerlos en conciliación con la rigidez de la administración, porque efectivamente hay siempre unas horas que tiene el forense para llegar, es decir, que eso no es un servicio inmediato, no que tenga que serlo necesariamente un servicio inmediato, tiene un margen de tiempo para poder asistir al fallecido. Claro, el que en este caso parece ser que el problema no venía por parte de la asistencia forense, sino de la funeraria. Sí, realmente no es este caso en concreto, pero nos da pie para hablar de este hecho que es más grave. Claro. Lo de la funeraria es de juzgado de guardia también. Vamos, eso es para saber el nombre de la funeraria y decirle a estos señores, ustedes tenían que haber, si ustedes están realizando un servicio en campanario, pues haber desviado a otra funeraria este servicio. Y esto se hubiera acabado, pero como estamos en este mundo, pasa lo que pasa. Es una colaboración empresarial evidente y necesaria. Incluso esa propia funeraria pues, podría tener digamos una unidad de menor entidad dispuesta, porque estas funerarias ya también suelen ser bastante grandes como empresa, porque
me consta que van comprando funerarias pequeñas de las que existían antes, con lo cual diríamos que tiene una dotación importante. Pero en cualquier caso, pues, estamos centrados más sí, en pero el caso del... Que, en este caso, es decir, se resalta más, pero claro... El forense de guardia. Evidentemente, el forense de guardia, si termina su trabajo a las 3 y tiene que asistir a partir de que está de guardia a una provincia tan extensa como es la nuestra, pues realmente es un problema evidente que había que resolver y mucho más no hay que decir. Es decir, que son eso de es estos así. servicios que están en las capitales de provincia y yo no sé por qué, precisamente a Mérida, que es centro geográfico de la comunidad, no se le dota de este servicio, cuando estaría mucho más cerca de poner este servicio a disposición, no ya para Mérida, sino del resto de localidades, Don Benito, Villanueva, etcétera, por ejemplo, Ruma. Bueno, a mí me parece que aquí había que poner una pancarta bien clara a la entrada y a la salida por las calles de Mérida, y es decir, prohibido morirse a partir de las 3 de la tarde, y sin contar con las funerarias. Luego ya cada uno que decidiera lo que podía hacer con su cuerpo, si se moría o no se moría. Pero había que advertirlo, porque me parece verdaderamente, vamos, he dicho de juzgado de guardia, pues de más allá todavía. En Mérida, que yo sepa, existe más de una funeraria, y funerarias con brazos extendidos que abarcan no solamente Mérida, sino toda la comarca alrededor, y más de una, y con capacidad suficiente como para poder intervenir en una situación como esta. Por lo tanto, yo creo que si estaba la funeraria que le tocaba, estaba en Campanario, pues que hubiera actuado otra, no se puede consentir ese demás. Y luego, si el forense termina su jornada de trabajo a las 3, pues no sé, si alguien tiene que ocupar, pues tendrá que estar alguien de guardia. Y digo yo que si no es posible facilitar que en situaciones como estas, que la asistencia sanitaria que concurre en ese momento y que están diciendo allí en intentar recuperarlo y que no ha sido posible, pues se le podría habilitar para decir, ha fallecido, pues fuera de aquí, con que un médico de allí en ese sitio certifique que ha muerto allí. No habrá que esperar al forense, sobre todo cuando no hay, aparentemente al menos, circunstancias agravantes de violencia, de agresiones, de heridas, donde a lo mejor pudiera ser. Pero en circunstancias como esta, que no es la primera vez que se da el caso de que fallecen personas en la calle. Miguel ha puesto el caso claro de que su padre no falleció allí de milagro y falleció unos días después. Pero bueno, quiero decir... Hemos tenido casos, el de claro, Jesús Cabeza, o que... la precipitada de la Torre de hace unos meses, que estuvo más de 3 horas en la calle. Claro. Por eso digo, o sea, que habrá que hacerlo claramente. No te mueras sin contar con la funeraria y, por supuesto, no después de las 3 de la tarde. Muchas veces reclamamos o nos empeñamos en reclamar, por ejemplo, justamente la delegación del Gobierno en Extremadura, pero hay servicios como este que son tan importantes o más y no los reclamamos. Nino. Sí, yo he estado preguntando y me decían que lo mismo que hay un juez de guardia, hay un forense de guardia que lo asiste. Entonces mi pregunta, y no he conseguido que nadie me la aclare, es: ¿no hay forense porque la plaza no está cubierta o esa plaza no está creada? Y eso no he conseguido decir, porque luego, oyendo a vosotros, me da la impresión que es que hay un forense de guardia para la provincia. Efectivamente, que está en el anatómico forense de Badajoz. Claro, entonces estamos hablando de un problema estructural. Porque a mí me contaban que donde hay un juez de guardia tiene que haber un forense de guardia que lo asiste. Y digo, bueno, pues entonces es un asunto comarcal. Hombre, todos los días no se muere nadie en estas circunstancias, sería una cosa muy concreta, pero en la comarca de Mérida pues tendría... Claro, si ya no es así, sino que solo hay uno para toda la provincia, pues evidentemente somos una provincia muy amplia y veo que es un asunto de estructura del Instituto de Medicina Legal, que está en Badajoz, y que sé que todos decimos lo que nos parece razonable, pero luego está la norma. Y la norma dice que quien se muere en estas circunstancias no lo puede certificar el 112. El 112 da comunicación y entra al juzgado, y entonces yo sé que en España siempre nos ha dicho que tenemos somos muy legalistas para algunas cosas, pero no lo puede levantar nadie, tiene que venir el forense. Y este caso no era el forense, este caso era la funeraria que interviene porque ha ganado un pliego, no puede intervenir otra. Volvemos otra vez a las normas rígidas, no puede intervenir. Hay un pliego, se le ha concedido a la empresa X, que es la que levanta el cadáver, tal, y no puede... Yo siempre lo he dicho, España es el país que más legisla y que menos cumple.
Al mismo tiempo, tenemos esa doble circunstancia. Me llama mucho la atención, y yo lo viví en mis carnes, que no solo no te mueras en el centro, no te mueras fuera de Extremadura, o te cuesta traer... Sí. Es algo que tampoco entiendo yo. Sabéis, mis hermanos fallecieron en Talavera y costó sangre, sudor y lágrimas poderlos traer para... Y dinero, y mucho dinero. Sí, bueno, eso aparte. Y eso es algo que uno no entiende cuando dice estamos en el Estado español, ¿no? Son cosas estructurales que en algún momento alguien tendrá que empezar a mover y a hacer más normal. Y una norma deberían estar hechas para prestar servicio a las personas, no que las personas estemos sometidas a una norma estricta ahí que no tiene sentido, en algunos aspectos no tiene sentido, Nino. Por lo tanto, esa norma lo que tiene que estar es para prestarnos un servicio, para regularizar de alguna manera, pero también para agilizar las cosas, no para dejarlos ahí a una persona, como bien dices tú, como... Pero el funcionario Ruma no es el que tiene que cambiar, el funcionario aplica las por normas. supuesto. Ahora tenemos que pensar en que habrá que... Por supuesto. Fíjate qué forma más rápida ha arbitrado una solución Ruma, ¿no? Que cambiando la legislación, que certifique cualquier médico y después se lleva al anatómico forense a realizar la autopsia. Pero ya se levanta el cadáver simplemente con ese certificado, Miguel. Claro, no, es que al hilo de lo que comentaba Nino, es que yo no sé si seguirá igual. Antiguamente, por cada sitio, cada término municipal por el que pasaba el cadáver, había que, sí, es decir, y además se pagaban unas tasas. Creo que ya no, Miguel. No, pero por lo menos las tasas. Sí, creo que es a nivel regional, creo. En fin, pero pero de oída, es increíble. De todas maneras, lo que tú has comentado, tienes toda la razón del mundo. Fíjate que fácil, hombre, sobre todo, como bien ha dicho él, insistiendo, cuando no hay una causa en principio violenta, ni hay una herida, ni hay un golpe, ni hay una... En fin, oye, joder, que lo certifique y efectivamente, y después que se... Bueno, y aquí además tienes un rato, la policía puede ver, puede mirar, pues, oye, indagar un poco... Pero bueno, no tiene sentido. Y a mí me pega que estas leyes son esas leyes antiguas. No lo sé, igual resulta que lo han hecho de poco. Sí, pero antiguas y además tan cerradas, tan oscuras, tan tétricas, cuando a todo este tipo de cosas había que darle un poquito de luz, ¿no? Que digo, Miguel, que no sé la virtualidad que tiene que hablemos de esto y tal, porque Fernando Delgado, que tú lo has nombrado, está obsesionado con este tema. Y ya se ha tratado en más ocasiones. Y qué raro. Lo ha vivido sí, ya. Bueno, sí, ya ves que Miguel Miguel lo ha vivido personalmente y Nino. Que digo yo, que no nos hacen caso, es decir, que vamos a cambiar de otro tema porque es que no nos hacen caso, que ya se ha dicho. No, pero hay que insistir. Sí, bueno, pues insistimos, pero cuando pase un tiempo se nos va a olvidar de esto y hasta que no se muera otra persona Fernando, en horario de oficina no. Esto como lo de la manifestación del sábado, si no lo van a hacer ni puñetero caso. Claro, no lo van a hacer ni puñetero caso, pero por lo menos lo decimos. Lo decimos nosotros, creo, es decir, lo hablo en nombre de la televisión y de Fran, si me lo permite, para transmitirlo a la gente que nos está viendo ahí en casa y que a su vez sirva de correa de transmisión para que esto sirva de reivindicación, ¿no? Pero ten en cuenta que cuando hablamos, digamos, ha sido un horario de oficina, la fallecimiento de este hombre, que el problema como no es el asunto forense, es el asunto que ha añadido, que era la funeraria que tenía que... Y que como he ganado el pliego yo soy el único que intervengo. Es acojonante. Pues el único que tengo autorización. Sí, no hay nadie de la misma más. forma que hay como un convenio, no sé cómo se llama lo de las ambulancias. Oye, por cierto, me dice nuestro picotero y tertuliano Juan Viera, que nos está viendo, que hay 4 de guardia, 4 forenses de guardia en la provincia, en todo momento, que 1 es para todas las autopsias y 3 para levantamientos y agresiones sexuales. Claro, me da igual, 4 si están en Badajoz están a distancia muy largas, no solo ya de Mérida, que tampoco es que exija una gran distancia, pero sí, por ejemplo, de otras localidades. Bueno. Hay Badajoz, Montijo y Olivenza, según nos dicen. Bueno, gracias, Juan. Nos has aclarado. Vamos a otro punto, a otra noticia de alcance que ha sucedido este pasado fin de semana, y es la manifestación que se vivió como reivindicación de un tren digno en Badajoz el pasado sábado, pasado por agua, a la que, según la organización, asistieron 3.000 personas y, según la dirección del Gobierno, entre 1.800 y 2.000 personas. Yo creo que tendría un futuro extraordinario el contador de manifestantes. Eso hay que hacerlo ya, esa figura, reivindicarla, porque son tan dispares las cifras que se dan de uno y otro. En cualquier caso, se realizó esa manifestación en la que asistieron
representantes, los secretarios generales de los agentes sociales convocantes, de los sindicatos UGT y comisiones obreras, y de la CREX, de la Coordinadora Regional de Empresarios. Y también asistió la portavoz del Gobierno Autonómico, Isabel Gil Rosiña, la consejera de Medio Ambiente, el consejero de Economía e Infraestructuras y representantes del Partido Socialista, Podemos, Ciudadanos o Izquierda Unida, así como de organizaciones agrarias, juveniles y ciudadanas. Extremadura es la única comunidad junto a Murcia que no tiene un solo kilómetro de vía electrificada. Y este parece ser que es el punto de arranque de las reivindicaciones que se van a llevar a cabo dentro de ese pacto social y político que se ha firmado en torno al ferrocarril. Le sucederán, según nos comentaron aquí los agentes sociales en la Picota el pasado viernes, nuevas manifestaciones, entre ellas en Mérida, a lo largo de lo que queda de año y del próximo año. Por cierto, Garellas y Miguel, parece ser que va a haber gobierno, aunque de eso hablaremos después. Dentro de una semana habrá gobierno. Entonces vamos a convocar otra para la semana que viene. No, pero fijaos, yo, claro, podía caer en la tentación de ser oportunista no es el caso, para el tema de la manifestación, ¿no? Y yo creo que sin caer en ese oportunismo, un aprovechado, después de que ha pasado el tiempo, hoy es martes y lo vemos con la perspectiva. Digo que sin serlo, sin pretenderlo, desde luego, creo que todos coincidimos en que ha sido un auténtico fracaso. Me refiero como manifestación. Pero yo no quiero ahondar en eso, ¿no? Porque a mí, yo creo que es el momento de reflexionar. Es decir, una vez que ha pasado, reflexionar y pensar si realmente este fracaso o poco éxito que ha tenido la manifestación es porque los extremeños nos importa tres pepinos nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos y el futuro del AVE, de la comunicación, etcétera, o porque los manifestantes no han tenido capacidad de convocatoria, ¿no? O la convocatoria no ha estado bien, en fin, o ha habido algún error. Y eso sí me preocupa tremendamente si es la primera parte. Si es la segunda parte, que es lo que yo creo, pues no me preocupa tanto, ¿no? Yo ya lo comentaba aquí, me da la sensación que la gente está descreída de la clase política. Incluyen a los sindicatos e incluyen también, en este caso, a los empresarios, que durante más de 40 años han estado callados y que de pronto ahora les da por manifestarse. En cualquier caso, la reflexión que yo quiero hacer hoy es esa, precisamente. Este fracaso ha sido provocado porque los extremeños estamos poco interesados en nuestro futuro, o porque la manifestación o los manifestantes no, los convocantes o los organizadores no han estado a la altura. Yo creo que eso es lo verdaderamente importante. Y por otro lado, volvemos, y yo quiero que quede perfectamente claro mi reivindicación sobre el tema ya no hablo ni de AVE, yo hablo de un tren digno. O sea, es que ya, aunque el bueno de Ángel Caballero nos decía, vamos a por el caballo de carreras para después, si nos quedamos en un tal y al final nos vamos a ir en burro o en jamelgo, vamos a ir a lo máximo. Pero yo quiero un tren en condiciones, igual que el resto de españoles, porque es lo que creo que todos... Efectivamente. Niño. Sí, yo creo que el número es un poco la consecuencia del uso del tren. Mirad, yo cuando trabajo con mis alumnos suelo preguntar quién coge el tren para ir a algún sitio, y mis alumnos no cogen el tren. No tienen en sus prioridades el uso del tren. En Extremadura, porque no hemos tenido trenes en condiciones, por la vía, todos los conocemos toda esa cuestión. Pero pensar en vuestro entorno, hagamos una reflexión nosotros. ¿Cuándo es la última vez que fuisteis en tren a algún sitio? Si os planteáis ir de viaje, os planteáis que yo voy en mi coche propio, si no voy en un medio de transporte como el autobús, y en último extremo el tren. ¿Por qué? Pues sí, porque es lento. Ya sabemos que hay sitios donde el tren en Extremadura va a 20-30 kilómetros por hora. Entonces, tened en cuenta que el tren además no llega a todas las partes de Extremadura, hace una especie de X. Hay muchas zonas de Extremadura que nunca se han montado en el tren, no lo tienen en sus prioridades. Entonces, cuando le solicitamos, vamos a hacer una manifestación reivindicando el tren, en el concepto que no debemos olvidar, no solo el tren para mover personas, sino para mover mercancías. No, ese mensaje no ha llegado, no lo ha visto todavía la gente, la necesidad
que es la manera de que nuestros productos salgan o entren. Veía por ahí un dato de que en el año 2007, en el centro este de mercancía que había en Mérida, salían 5.000 trenes. Ahora parece ser que salen 2 trenes de Badajoz, importante. En el puesto de mando. Sí, sí, en la plataforma esta que había aquí en Mérida, en 2007, al año, en 2007, salieron 5.000 trenes. Eso supone mercancía que sale. Ahora, pues hablábamos el otro día que este centro de San Lázaro, me parece que se llamaba, ha cerrado. Y que de Badajoz están saliendo 2, 3. Y te oía aquí en el programa tuyo que de algo de ahí de Valdetorres, de un sitio, salen otros 2, 3. Es decir, yo creo que todavía no nos hemos dado cuenta que cuando reivindicamos el tren no estamos reivindicando el AVE para montarte. Porque sí, de verdad que es mucho más cómodo. Mira, te puedes montar en Barcelona a las 3:30 y a las 6:05 estás en Atocha. Pero yo sé, es caro. Es caro. No todos los extremeños se van a usar el AVE, pero si no tenemos las infraestructuras, no va a correr el AVE y no va a correr un talgo, como decía Miguel, o algo más cómodo y que sea más barato. Y he leído también por ahí, tenemos un tren de una vía, con el mecanismo como en el oeste de que llaman por teléfono, oye, que ha salido el tren, para que dé paso al otro, es decir, no hay ni doble vía. Entonces, esto es economía, y hasta que no nos demos cuenta que es economía, es posibilidad que nuestros productos salgan hacia Sines, salgan hacia Algeciras. Entonces no daremos cuenta de la importancia del tren. No estamos reivindicando un tren de superlujo, no estamos reivindicando el AVE, estamos reivindicando economía, estamos reivindicando un medio de transporte para que esta región pueda estar en el mundo, en este mundo globalizado, en el que se abre el canal de Panamá, y el canal de Panamá tiene repercusiones en el puerto de Sines, tiene repercusiones en Algeciras y tiene repercusiones para entrar los productos en Europa. Y ahí estamos nosotros. Y si nos dan la vuelta, porque el mapa de España es desolador, cuando tú lo miras, hay alta velocidad por todos sitios, menos un manchón aquí. Y si por algún casual los portugueses hacen la W esa famosa y Lisboa entra por Fuentes de Oñoro, no, nos olvidamos de... Entonces yo creo que 2.000 personas son pocos, vamos, es verdad, son pocos, no vamos a decir que ha sido... Pero yo creo que es un inicio para que los extremeños, y tenemos que dejar claro, no estamos reivindicando un tren de pasajeros, estamos reivindicando infraestructura para que la economía permita que esta región se modernice y tenga posibilidad de salida. Hay que decir que posiblemente no ha concitado tanta expectación esta manifestación porque tú has apuntado algo importante, no estamos acostumbrados a tener ni a viajar en el tren, entonces no lo consideramos todavía importante y es un concepto que hay que cambiar. Claro, un dato, mira, he estado leyendo y parece ser que usuarios regionales ha habido en el año pasado 100.000. Eso es el 10% de la población, suponiendo que todos lo cogieran una vez. Muchos de esa gente que lo usa más veces. Quiere decir que los usuarios extremeños no son el 10%, son bastante menos. Entonces, es lo que vuelvo al principio y ya termino. El número de viajeros en la Comunidad de Madrid, tanto como el de la población. Claro, es decir, el tren no está dentro de nuestra cotidianidad. Dentro de efectivamente, nuestro ADN. Tú quítale el cercanía en Madrid, fíjate la que se monta, ¿no? Pero bueno, Roma. Bueno, en principio sobre el tema de la manifestación, me parece evidentemente que es una manifestación donde me parece que es un fracaso, 2.000 personas, que si hubiera sido simplemente contando con la población de Badajoz, no es poco más del 1% de la población de Badajoz lo que existe y no es a nivel de Badajoz, sino es a nivel regional. Por tanto, a mí me parece que es un fracaso. Creo que ha ido poca gente por dos motivos. Yo creo que incluso, perdona Miguel, la actitud del Partido Popular respecto a la manifestación también ha colaborado a que sean menos personas de las que hayan ido de las que pudieran haber ido. Creo que también ha influido eso, pero sobre todo yo estoy de acuerdo sobre todo en lo que está diciendo Nino. Es decir, hay una desafección de los extremeños hacia el tren, una desafección porque no nos ha sido útil para nada, porque no nos ha sido útil, y entonces evidentemente hay que darle una solución económica que es la fundamental, lo bien tú dices, Lisboa, Algeciras, Huelva, es decir, tenemos que salir ahí, tenemos que hacer acceso. Eso supone mucho dinero para Extremadura, el tener una infraestructura importante, supone desarrollo, supone avanzar y no quedarnos en la cola como estamos siempre permanentemente. Pero esa desafección luego, dice, no un tren de viajeros,
pues no estamos reclamando un tren de viajeros, pues también lo reclamamos, es decir, porque evidentemente esa desafección se ha producido porque yo estoy cansado durante muchos años de ver, y se ha provocado desde la propia entidad, desde el Renfe o Adif o la Administración o como se llame, quien haya, en cada momento quien ha estado administrando esto, porque da la casualidad que durante muchos años no ha habido el más mínimo, la más mínima intentar cohesionar los enlaces de unas líneas con otras, los horarios de unas líneas con otras, es decir, parece que estaban dispuestos para decir, mire, usted es mejor que no coja el tren y así ustedes lo van abandonando y nos están facilitando a nosotros el que nos vayamos yendo de aquí y ahí se quedan ustedes. Porque evidentemente una persona que venía a lo mejor cogía el tren en Zafra, bueno, cuando se llamaba el tren de Sevilla-Mérida hacia arriba, cogía el tren en Zafra y quería ir, yo dije yo, a Villanueva en tren, por ejemplo, fíjate que son pues tenía que venir a Mérida y a lo mejor resulta que el horario de ese tren tenía que hacerlo para Mérida 5 horas para que pudiera coger el que engarzaba con Villanueva. Es decir, no estaban preparados y si esa falta de conexión en la línea y de horario en la línea ha estado propiciado por la propia compañía, empujando al abandono. Y eso es lo que nos ha pasado. Tenemos una desafección al tren que ahora lo estamos haciendo ahí. Tenemos que concienciarnos y seguir reivindicando porque es importantísimo para el desarrollo económico, social y cultural de Extremadura. Se ha convertido en un elemento muy importante del siglo XXI. El tren vuelve a serlo de nuevo. Sí, Fernando. Sin lugar a dudas, vamos a ver. Esa concienciación, obvio, el tema de la convocatoria, o sea, de la manifestación, pues porque, si no, voy a reiterar lo que habéis dicho. A lo mejor si se hubiera hecho otra forma de manifestación, deteniendo a los trenes en cada estación de cada pueblo, por donde pasa el tren, deteniendo 15 minutos simbólicos, a lo mejor hubiera sido más sonado el asunto que esto de ir un día de lluvia a Badajoz, cuando un partido... 15 minutos más del retraso normal. Hombre, del retraso normal. Trenes, ¿no? Que sí, eso es, porque que el que no esperan los viajeros, Entonces, pues, no sé, digo por ser imaginativo, porque si no termino diciendo lo que han dicho los compañeros tertulianos. O contertulianos, como decía mi amigo Fernando, que yo me pareció que no. Me pareció, con la palabra contertuliano, me pareció que no existía como ojiplático con Miguel. Por cierto, el otro día subrayé, leyendo un libro de Carmen Posada, ojiplático, digo, aquí está bien Miguel, y lo subrayé. Bueno, pues, no repito, el tema de la manifestación, pero... evidentemente la electrificación es absolutamente imprescindible, es decir, no se puede pensar en otra cosa. En principio ya los vehículos no solamente son híbridos o eléctricos exclusivamente, la inmensa mayoría de ellos, bueno, de los que se están fabricando nuevos con vista al futuro, sino que además va a haber penalizaciones para aquellos que utilicen combustibles que supongan mucha contaminación. Entonces, realmente estos funcionaban con carbón. Cuando recordáis que te asomaba a la ventanilla se entraba la carbonilla en los ojos y molestaba muchísimo. Bueno, ahora ya es gasoil, pero el gasoil es una sustancia fósil que terminará condenada por Europa y condenada por el mundo entero por la contaminación que produce. Entonces, quiero decir que eso es, a corto plazo, se termina la posibilidad de utilización del gasoil. Entonces, necesariamente hay que electrificar las líneas. Sí o sí, es decir, no queda más remedio, no ya a un futuro lejano, sino a un futuro próximo. En una comunidad en la que si algo somos excedentarios es en energía eléctrica. En energía eléctrica. Y parece ser que el tema del AVE, ese tren rápido, pues tiene que ver con la construcción de una subestación o algo así, que es condición previa sine qua non para poder electrificar las vías, con lo cual veremos a ver... Que no está diseñada. Que no está diseñada siquiera. O sea, estamos dando palos de ciego y hablando por hablar. Y luego otra cosa que digo, todo el mundo que ha ido a la manifestación, es cierto, el PP, que de otra forma luego podía unirse, no estoy criticando realmente, sus razones tendrán, todos tienen representantes en el Congreso de los Diputados. Podemos, Ciudadanos, PP, PSOE y no sé si alguno, Izquierda Unida. Bueno, Izquierda Unida a través de Podemos. Bueno, pues los representantes de esos partidos en el Congreso de los Diputados sí pueden hacer muchísima fuerza, sí pueden hacer muchísimo más que la manifestación, si a través en el Congreso de los Diputados y a través del estudio, el análisis y los acuerdos del presupuesto general del Estado, exigen la introducción de cantidades
presupuestarias para la ejecución de las obras imprescindibles para que en su día, no muy lejano, tengamos un tren electrificado. Imprescindible. Imprescindible. Fernando, pero a esa labor que pueden hacer los diputados en el Congreso, que es la grave, tienen que estar apoyados porque esto sea un clamor popular. Es decir, si la gente no exige, si el personal, la ciudadanía no exige, no se manifiesta sin violencia, que quede claro, estamos hablando de unas manifestaciones razonables y civilizadas. Eso tendría que empujarle a los diputados a que presentaran sus reivindicaciones en el Congreso e intentar salvar eso. Porque mira, yo os voy a decir una cosa, para que nos hagamos una idea, yo creo que todos lo sabemos, pero para que nos hagamos una idea de cómo está esto aquí, yo puedo contar a título personal, como anécdota. Yo he ido 2 veces a París, las 2 veces he ido en tren, desde Madrid. Desde Madrid he ido 2 veces en el famoso Talgo Madrid-París. Bueno, pues para ir ahí resulta que de aquí a Madrid, si me voy en tren de aquí a Madrid, tardo exactamente más de la mitad de lo que tardaba de ir de Madrid a París en tren. Más de la mitad. Es decir, eso es una cosa absolutamente para darnos cuenta de decir, bueno, pero ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿En la Edad de Piedra? ¿Aquí qué necesita? Que sea como cuando fue Alfonso XIII a hacer la visita a las Urdes, que dijo, esto se va a arreglar. Pues a ver si aquí viene alguien que diga también que esto se va a arreglar. Claro. A ver, perdón un segundo, es que me ha interrumpido mi querido amigo Ruma, pero es que no había terminado porque quería añadir una cosa nada más. Mira, es que digo por razones de oportunidad. Al propio tiempo que estamos en el tema del tren, se va a modificar las concesiones administrativas de los autobuses, porque 7 de cada 10 líneas son deficitarias. Es un momento ideal, porque es que me parece que cumplen en 2017 y es justamente cuando habrá que renovarla, pero y ya parece que con la implicación de la FEMPE y convocando a alcaldes y mancomunidades, etcétera, hacer un estudio global del transporte en Extremadura, ferrocarril y transporte por carretera, y darle una racionalidad, porque las dos cosas son auténticos ancestros, es decir, claro. Ya está bien y entonces modernícese, pero hágase con un estudio. Del transporte por carretera se va a hacer, ya lo ha hecho. Pero digo que se haga conjuntamente. Lo hemos hablado aquí, la consejera de Fran, que se haga conjuntamente, rural, con criterio de ensamblaje de ambas cosas, porque allí donde haya concurrencia con el tren, a lo mejor no debería haberla, o al revés. Y eso va a ser muy importante porque en este proyecto del ferrocarril hay esa cuestión secundaria que son las estaciones polivalentes o intermodales, que es como se llama, efectivamente. Entonces, para que tanto el ferrocarril como el transporte por carretera a través de autobuses se coordinen. Lo mismo Miguel, que el transporte de viajeros normal, de línea, ¿no? Se llama, con el transporte escolar. O sea, ¿por qué no pueden ir juntos? Es decir, aprovechar, ¿no? No, es que, claro, una persona de 70 años con un chaval es de, bueno, ¿y qué pasa? O sea, joder, vamos a hacer, y si eso hay que cambiar porque sea por ley o una cosa de esta que se haga. Pero yo quería decir una cosa al hilo de lo que comentaba Nino, que es muy importante, creo yo, humildemente, y es, bueno, por supuesto, totalmente de acuerdo con el tema del transporte de mercancía, pero en el de viajeros, Nino, pensad siempre una cosa, no ya tanto el hecho de que los extremeños, que por supuesto también tengamos que ir a París o a Madrid o a Albacete o a Murcia o a donde sea, sino que vengan. Si es que el gran problema es que los de Madrid, o sea, un tío de Madrid se le quitan las ganas cuando entra en internet y ve lo que tarda en tren o en autobús, porque es que tarda lo mismo, en autobús ya se tarda menos. 5 horas y media en irse en tren cómodamente una familia y dice, ¿dónde va? En 5 horas y media con el AVE te sales de España, ¿no? Desde Madrid, claro. Bueno, entonces, muy importante, y eso sí que puede calar también entre la población, el resto de la población. Oiga, que ya no estamos hablando solo de que nosotros tengamos que ir a Madrid, que porque hay poca gente que coge el tren y la mayoría son funcionarios. No, de los que vengan, efectivamente, porque es doble esa función. Y sobre el tema de la poca, es decir, lo poco que ha calado el tema del tren, o que, claro, fijaos que es verdad que el PP no ha ido, ¿no? Y esa, pues, alguien se lo puede echar en cara, pero es que tampoco ha ido el presidente de la Junta. Es decir, y el presidente de la Junta tenía que haber estado. Seguramente ha tenido otras cosas que hacer, importantes también. Me refiero desde la perspectiva de reivindicativa. Joder, si nuestro máximo representante no va, pues difícilmente se le puede achacar a casi nadie el resto. Y sobre el tema de la solución posible, nosotros, ¿cuántos diputados tenemos en el Congreso? 6. Entre todos, ¿no? 6. O sea, somos
con perdón, los 6 últimos monos de los 350, pues ahí están los extremeños probablemente, ¿no? Dicho con todo el respeto y cariño. Tenemos 10 diputados. O 10 en total. Cáceres y Badajoz. Ah, bueno, es verdad, perdón. Claro que son 6 y 4. 6 en Badajoz, 4 en Cáceres. Qué poca perspectiva regionalista he tenido ahora. Bueno, os decía, 10. Pues somos los 10 últimos, del 340 al 350. Esa es la realidad. Entonces, os decía, como solución, ahora es el momento que José Antonio Monago y Guillermo Fernández Vara se cojan de la mano, y digo los dos, si quieren unirse alguno más, mejor, que vayan a hablar con el presidente de la gestora y que vayan a hablar con el futuro supuesto presidente del gobierno, que será Mariano Rajoy, y le digan, macho, aquí se ha acabado ya el rollo con Extremadura, tenéis por narices que hacer de aquí a 4 años, un periodo, no sé, el que sea, 6, sí, Ruma, realmente ir de verdad los dos juntos a tratar en este momento, ¿no? Que también vaya Podemos y también vaya Ciudadanos. Oye, ojalá. Claro, ojalá. Porque es todos de la Ojalá. mano, aunque tengan que jugar al corro, que hacer tantos, Incluso que vayan si de la quieren, mano. voy yo con ellos también. De acuerdo. Pero quiero decirte que es el momento, Claro que en esta nueva etapa que estamos viendo. Fíjate, a mí como que al final yo estoy de acuerdo con casi todo, ¿vale? Dice Miguel, mira Miguel, Madrid-Valladolid se tarda 1 hora. Un señor de Madrid, con su señora y sus niños, dice, vámonos a comer a Valladolid. A las 10 de la mañana, a las 11 está en Valladolid, con la estación en el centro, por cierto. Y a las 7 de la tarde se pueden venir, se pueden volver. Eso, si quieren venir a Mérida, imposible. Con lo cual es importante los trenes rápidos, no solo por la parte económica que decía, sino para que venga gente, que es turismo, que creo que también es importante en estas ciudades. Electricidad, de acuerdo, entre otras cosas, porque hay una serie de productos perecederos que si no van en contenedores electrificados, no llegan. Importante, y creo que tenemos una parte nuestro agroalimentario. Es una parte importante de nuestra. Pero luego, dejando claro, como todos estamos, la infraestructura que se tiene que hacer porque sí, pero luego hay otras medidas que no cuestan tanto, es decir, hoy por hoy no tenemos servicio de larga distancia. Se considera, me parece, 300 kilómetros. Bueno, pues Madrid no es larga distancia. Y no pasa nada, sí pasa, porque entonces, como no tenemos larga distancia, ya los trenes que vienen son ya de regionales, son de peor calidad. Y entonces no tengo una cafetería. Y entonces yo me voy de Mérida a Madrid en el tren ese que tarda 6 horas y no me puedo tomar un café. A mí me gusta el tren. Que tardan 9 horas. Sí, uno que va yo me enteré el viernes, efectivamente, tarda 9 horas. Yo recuerdo que cuando yo era pequeño, Miguel, es que cuando era pequeño, te crujen todos los huesos. Bueno, pero como qué café ni café. Claro, no, pero estoy hablando es la gorda, vamos. Cuando yo era pequeño tenía la ilusión de viajar en tren. Y fuimos a visitar, perdona Nino, y ahora te doy la palabra. Tenía ilusión de viajar en tren. Yo tengo familia en Madrid y en unas navidades, pues no sé cómo lo hicimos, pues me hicieron caso mis padres y pues vamos en tren. No pillamos el talgo porque llegamos tarde. Algo pasó, que nos vinimos en el tren Correo, 12 horas. Madre mía, se te quedó la jana. No he vuelto a viajar en tren, pero es que eso fue hace bastantes años y el otro día me entero que todavía hay trenes que de Madrid a Mérida tardan 9 horas. O sea que no hemos mejorado mucho en 30 y pocos años, o 30 y muchos años. Vamos para atrás. Nino. Lo decía, son servicios. Es decir, al no tener larga distancia, los servicios que tenemos ya son inferiores, digamos, no sé, me parece que Renfe está estructurada en cercanía regional y larga distancia, entonces tiene trenes para esas cosas. Con lo cual, no tenemos larga distancia, no tenemos trenes con servicio. Al no tener trenes con servicio, son trenes más lentos. Al ser trenes más lentos, todo de peor calidad. Y como es de peor calidad, yo no me planteo irme de Mérida a Madrid a tardar 6 horas porque cojo una línea de autobús y en 4 estoy allí. O me alquilo un coche y estoy allí. Con lo cual hay que hacer un planteamiento de infraestructura, pero también hay que tomar alguna serie de decisiones para que hagamos que el tren empiece a estar en nuestras vidas. Que no ocurra eso que digo a mis alumnos, que cuando digo por orden, el último es el tren. Vale, muy rápido, que tenemos muy poquito tiempo. Y comenzamos por Nino. Ha dicho Guillermo Fernández Vara que tras el Comité Federal celebrado el pasado domingo en el seno del Partido Socialista, se ha mostrado convencido de que habrá unidad después de este Comité Federal en el PSOE. Mira, yo voy a empezar por hace tiempo, ¿vale? Después de las elecciones de diciembre hubo un comité federal que tomó decisiones. Era no a Rajoy, no se negociaba con independentistas,
y no había Congreso hasta que no hubiera gobierno. Fue democrático. Nadie dijo aquel día, vamos a consultar con las bases. No. Aquello se acordó democráticamente y todo el mundo lo aceptó. Y todo el mundo dijo, esto es ley. Bueno, pues ayer, antes de ayer, hubo otro comité federal con casi la misma gente que tomó otra decisión. Y ahora unos dicen, no, las bases. Pues si es el mismo órgano, ¿por qué ahora y antes no? No, ahora yo no voy a aceptar lo que diga porque no me gusta la decisión, pero si antes sí valía. O es que era todo aquello como los búlgaros que cuando dijimos esto, no, se dijo sí y todo el mundo que salió del comité dijo hay que aceptar lo que ha dicho el comité. Punto. Ahora no, ahora dice, no, es que se ha dicho, el comité ha decidido una cosa, pero yo voy a ir por otra. No, mire usted, estas son nuestras normas, estos son nuestros argumentos, nuestros estatutos. Yo no entendería, de verdad que no entenderé, cuando algún presidente de comunidad autónoma decida algo y alguien vaya en contra. ¿Está legitimado? Porque esto es una decisión de un órgano democrático, porque el PSOE, hasta que no cambiemos, nos basamos en la democracia representativa, no somos asamblearios. Si cambiamos en un congreso, perfecto, pero no somos, nosotros tenemos una estructura. Y lo mismo que valía lo que se dijo en el 20 de diciembre, tenía que valer para lo que se dijo antes de ayer. Y yo creo que nos va a costar, pero yo espero una cosa, que empecemos a hablar en el PSOE dentro de las agrupaciones y no en la sexta. Que por cierto ha vuelto a retransmitir el Comité Federal. Y perdón una cosa, de verdad, eso de que un comité sea secreto, porque estamos los que tenemos que estar allí, y que alguien lo esté retuiteando, creo que es para empezar a tomar medidas. Pues había varios, porque en varios medios se retuiteaban y se daban noticias de lo que estaba pasando. Son 180, ¿no? 190. Y es muy difícil, me imagino, controlarlo, sobre todo, vamos, a no ser que dejen los móviles en la puerta, es verdad que queda feo, ¿no? Pues estaba retransmitiendo en directo, ¿no? Por una periodista que parece ser que es la pareja de uno de los contendientes. Yo, ojalá, sirva de unidad, decir que incluso que el propio PSC, que hablaba mi amigo Iceta de que tuviéramos... No sabía que era amigo tuyo. Bueno, sí, tenemos buena relación. Que el amigo Iceta decía que le pedía a sus compañeros la sensibilidad suficiente como para entender que la sociedad catalana era distinta. Pero claro, yo me imagino que iba a decir nuestro representante allí, el presidente Guillermo Fernández Vara, le diría, amigo, es que también te pido sensibilidad para lo que significa la sociedad extremeña, que no tiene nada que ver con la catalana, y así todo. Pero con todo y con eso, lo único que yo puedo hacer es desear que no haya ninguna fractura y que esto le sirva para, bueno, pues para limpiarse quizá o para regenerarse, porque siempre lo he dicho y lo voy a repetir otra vez más, un PSOE en condiciones nos hace falta en la democracia española. Fernando. Sí. Una cosa nada más. Un dato. César Luena, me parece que no es sospechoso, ¿no? Ha dicho que va a aceptar la votación. Se ha votado abstención y él abstención. Importante. A ver, por razones de la brevedad con la que tenemos que intervenir, porque estamos terminando, ser original en este tema es dificilísimo. Es muy difícil que yo diga algo que no se haya dicho. Pero sí diría una cosa. A todo lo pasado. Quien únicamente se han comprometido, quien únicamente han modificado sus posiciones, quien únicamente han puesto carne en el asador en esta historia, ha sido el PSOE y Ciudadanos. El de Podemos, con sus líneas rojas y sus historias, ni el PP han movido ficha, ninguno de los dos. Tuvieron una ocasión de abstenerse, no se abstuvieron, tanto uno como otro, y también han tenido ocasión de que en un momento determinado un pequeño paso atrás hubiera significado un avance importante en el tema. Que se tenga en cuenta. Roma. Bueno, no quiero entrar ahora en debate con lo que acaba de decir mi amigo Fernando, porque no tenemos ni tiempo siquiera, pero creo que se podía debatir bastante. Yo lo que a mí me parece es que hay un sector dentro del PSOE, evidentemente, que está ahí, claro, que siguen manteniendo su no y su no y su no. Me parece que es una postura tan normal como puede ser la contraria. Ahora, a mí lo que me da la impresión es que quienes están empeñados en seguir manteniendo el no, y sí veo que cuando mantenían el no
tampoco daba soluciones a ninguna, o tenía alternativa a ese no, a mí me da la impresión de que son un sector que no ha asumido que han perdido las elecciones 2 veces seguidas, en diciembre y en junio. Y como no lo han asumido que han perdido, y que al perder no es que vayan a ponerse al servicio del que ha ganado, pero sí habrá que dejar que gobierne o que intente gobernar por lo menos el que ha ganado. Y yo creo que ese es el tema fundamental que está ahí en el PSOE. Y ahí es lo que va a intentar, hay que coser mucho, pero mucho. Yo tengo la impresión de que es posible, y cosa que no quiero ni me gustaría que pasara, pero que es posible que hubiera una decisión dentro de eso. Yo creo que están muy enfrentadas las dos posiciones, en mi opinión. Veremos qué es lo que y pasa. espero equivocarme. Se demostrará espero equivocarme. Si hay división del voto o no en la investidura de Mariano Rajoy. Tenemos que terminar. Gracias a Ruma Casillas por estar aquí, a Nino González, a Fernando Valenzuela y a Miguel Valdés. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Sí, seguiremos hablando de estos temas que son, suponemos, como una novela. Vamos por capítulos y todavía nos queda mucho para el final. No tenemos tiempo para más. Decirles que estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en YouTube, donde pueden ver programas como este. Picoteras y picoteros, muchas gracias por atender, por seguirnos, que son muchos, lo sabemos, y por mostrarnos su apoyo. Buenas noches y hasta mañana.